encuentro personal, aquí en la edición de posgrado, en el aula 2 que estamos de manera presencial, para quienes están también de manera virtual, agradecemos a todos que nos acompañan. Sea, bueno, la unión de este encuentro más lo que nos acerca académicamente, realmente es una bendición grande saber que tenemos los equipos que se han podido dar en términos regulares. Este encuentro es una gran bendición. Muchísimas emociones, pues, ahorita y me invitó lo que ustedes hagan, porque bueno, también me inspiraron mucho en esta parte de ustedes también. Bien, entonces la jornada de socialización sobre experiencias de investigación en educación matemática continúa el día de hoy. En la tarde de la mañana nos van a acompañar varios doctores, entre conferencias, talleres, también hay participantes de nuestro doctorado. Y bueno, ahorita el primer invitado especial es el doctor Andrés González, es nuestro jefe del Departamento de Matemáticas de la UNED Maracay, doctor en educación de la Universidad Central de Venezuela. Ahorita también realizamos un segundo doctorado a nivel de matemática pura, de Ciudad Simón Bolívar. Hace parte del grupo de investigación en educación matemática del Colegio de Mina, también con una línea de investigación sobre el pensamiento animal. Y bueno, habría muchas más cualidades y aspectos que destacar del profesor, porque además, pues, siempre nos ha acompañado en el departamento en múltiples eventos. Y bueno, ya también he hecho parte de la jornada, de un recorrido en nuestro campo. Es también un honor poder contar con él. Bienvenido, nuestro Andrés, te doy la palabra. Bueno, agradecido con él, porque en primer lugar por las palabras. Y bueno, el mérito de ser la coordinadora de esta actividad, en la cual también participa Maxi Díaz, la coordinadora de matemáticas y el departamento de matemáticas. Entonces, así como ella le doy el agradecimiento, también les quiero el agradecimiento a ustedes por su presencia acá, por su dedicación, por no hacer tiempo de estar acá. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones que, que he ido armando durante mi experiencia profesional a lo largo del tiempo, evaluando trabajos de grado, de la maestría y tesis doctorales. Y eh, con la incorporación, pues, el tema de la filosofía, la matemática e historia. Entonces, como lo dijo la profesora Angélica, vengo representando a la línea de investigación y didáctica del álgebra y pensamiento algebraico, que es una línea que está adscrita al núcleo de investigación y educación matemática, del doctor Emilio Murillo. Esto es importante porque algunos de ustedes no sé exactamente cuál es el nivel de desarrollo de trabajo de grado que tengan, el nivel de respectiva investigación que quieren incorporar a la línea, ¿no? Entonces, mi presentación trata sobre historia en el desarrollo de una investigación. Entonces, comenzamos una página recordando que esta actividad será en el desarrollo del Día Internacional de la Matemática, que será mañana. Y tiene una expresión muy bonita que es la matemática es la humanidad. Y no es más dice que la matemática es una esperanza de los números, cómo pueden transformar la realidad. Entonces, solamente eso. Bueno, como siempre, en primer lugar nos preguntamos por qué la historia de las matemáticas. Cuando vemos, también ahora nos preguntamos por qué. Porque uno pidiese preguntarse, bueno, ahora una historia de la biología, una filosofía de la biología, no hay. Pero no suena tanto. Igualmente con la economía, igualmente con la física. Hay una parte de un libro sobre filosofía de la física.
historia de la física. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a reflexionar, por ejemplo, ahí tenemos una frase que a Galileo Galilei: la matemática es el alfabeto con el cual Dios creó el universo. Entonces, esa posición acerca de esto que conocemos como matemática, para él es el alfabeto, o sea, un lenguaje. Pero tenemos una persona que no requiere mucha presentación, nada más y nada menos que Gauss, una de las excepcionalidades precoces que hay en las matemáticas. No todo el mundo ha sido precoz. Él es uno de los pocos precoces que hay en las matemáticas. Y dice, la matemática es la reina de las ciencias. No es lo mismo que dice Galileo. De aquí más adelante tenemos a Enrico Cairé, que dice que más que la lógica, es la estética el elemento dominante en la creatividad matemática. Estas son palabras, el término estética y creatividad son palabras que nosotros relacionamos generalmente con el arte. Entonces tenemos tres pensamientos allí, de tres grandes de la matemática. Y entonces, de alguna forma, ya nos permite ir viendo el entramado complejo que conlleva la matemática. Por un lado tenemos la historia, nos permite un mapa para entender los obstáculos tecnológicos. Esa frase que tiene obstáculos es de Gastón Bachelard. Él afirma que se conoce en contra de un conocimiento anterior, es la ruptura con un conocimiento anterior. Y en este proceso de ruptura hay choques. Eso de alguna forma explica por qué algunos estudiantes, por ejemplo, generalizan erróneamente, porque en este proceso no han roto completamente con un esquema anterior y todo lo contrario, más bien el esquema anterior se presenta como un obstáculo precisamente, como un obstáculo para entender un nuevo conocimiento. Bueno, por aquí tenemos la filosofía, nos permite un marco de creencias. Voy a tomar como excusa para la presentación dos libros. ¿De dónde? De dos autores, Lacan y Núñez. Uno es un lingüista y el otro es un psicólogo. Es un libro polémico, tiene muchas afirmaciones con las cuales uno pueda que no esté de acuerdo, pero en mi caso, para el desarrollo de mi tesis doctoral, lo tomé porque me permitió basarme en la metáfora, que es el fuerte, un concepto fuerte que manejan ellos acá. Pero por otro lado está Kate Teblin. No se ve bien, pero el autor es Kate Teblin. Él afirma que la matemática es la ciencia de los patrones. O sea que además de el asunto con la estética, el lenguaje, la reina de la ciencia, el Teblin que afirma que la matemática es el estudio de los patrones. Entonces, ustedes están reflexionando, bueno, es tan difícil decir qué es la matemática. Y efectivamente, si nosotros en este congreso que nos reúne, en esta actividad que estamos hoy, nos ponemos a discutir qué es la matemática, seguramente nos llevaría todo el día y no nos pondríamos de acuerdo acerca de qué es la matemática. Estos autores, cuando me decía, son polémicos porque ellos creen que nacemos con una base genética matemática. Todos los seres humanos, así como poseemos una habilidad innata para hablar, tenemos una habilidad innata para erguirnos. Así mismo hay una habilidad innata para las matemáticas. A partir de allí, entonces lo que hacemos es un proceso de creación matemática. A partir de esa base genética, empezamos a crear matemáticas. Es crear matemáticas y de la base genética. Entonces, claro, ellos ahí viene la polémica. Pero bueno, ellos dicen hay asuntos que son asuntos totalmente intuitivos.
por ejemplo, 1, 2, 3, esto puede ser cualquier bit. A partir de allí, entonces, ¿cómo se seguimos desarrollando matemáticas? Ellos desarrollan en términos metáforas. A partir de el asunto es, ellos establecen dos metáforas, una que llaman linking, que no tiene traducción, linking y metáfora. Entonces, ahí comienza la polémica, porque algunos matemáticos dicen, bueno, si es sí, la matemática, la matemática, incluso está el libro, obviamente, es bonito, pero es una cosa casi perfecta. Si es así, ¿por qué no todos somos matemáticos? En primer lugar, pues la pregunta. La otra pregunta es, ¿cómo se explica el surgimiento de las geometrías no euclidianas que en su momento no tuvieron utilidad, más adelante lograron utilidad en todo el texto, a punto de la teoría geometría riemanniana y la teoría de la relatividad? Bueno, es un asunto polémico, pero el tema es incorporar. Caleb Green dice, no. Hacemos una base de genética matemática a través de patrones. O sea, y se hace toda una clasificación de los patrones. Hay patrones lógicos, patrones geométricos, patrones numéricos, etcétera. 7 patrones. Entonces, el ser humano que hace es descubrir patrones. Y eso sí, a través de esto, porque hay una importancia del lenguaje, a partir del lenguaje, entonces le damos forma a esos patrones. Entonces, sigue la polémica. Y la matemática se crea y aquí la matemática se descubre. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos ver al estudiante? El alumno es un arqueólogo de verdades. O sea, simplemente va a buscar dónde están esas verdades. Bueno, y surgen preguntas, sí, la matemática la descubrimos. O sea, ¿cómo es el proceso de descubrir? Bueno, tiene en cuenta el descubrimiento de patrones, pero ahí ¿cómo queda resuelta? O como un arquitecto de conceptos, a partir de una base primigenia. O sea, vamos construyendo conceptos, pero también cómo es ese proceso de creación. ¿Cómo es? ¿Cuándo se tiene? Entonces, están esos libros. Bueno, aquí les traigo a dos importantes referentes. Immanuel Kant, tomen en cuenta las fechas, y estos son muy importantes para quienes estudian filosofía pura, pues quienes se dedican a eso. Nosotros no vamos a hablar de filosofía pura, no estamos acá para eso, sino que, ¿por qué lo tomamos? Porque este Immanuel Kant, todos los ejemplos que él daba eran matemáticos. Y entonces él afirmaba, introdujo los conceptos del a priori. Entonces tenemos una intuición del tiempo, una intuición innata del tiempo. Aquí tiene que ver algo también con esa base genética. El tiempo es algo innato. Y entonces, la rama de la matemática se dedica encargada de estudiar es la aritmética. Entonces, la aritmética consiste en estudiar la estructura del tiempo. Y además, también posee una base pura, que es el espacio. Y entonces, la geometría no es más que el estudio de esa institución pura del espacio. Para este señor, Immanuel Kant, la geometría euclidiana, o sea, la geometría del espacio, la geometría del plano, esa es la geometría intuitiva pura. No hace falta más geometría. Entonces, ya ustedes van a ver lo sacamos ahí. Y ella fue discípulo de Immanuel Kant. Sobre ella hay una anécdota, poco que la sacan de los científicos, siempre ponen como contradictor a ella acerca de
cómo confrontar la ciencia, el empirismo con la razón, o como cuando se quieren forzar cosas. En 1801, él afirmó, sin evidencia empírica que lo sustentara, que faltaban 7 planetas, exactamente 7 planetas. Entonces daba toda una explicación filosófica alrededor del número 7, que no sé, eso era los 7. No había más. Bueno, hizo la historia de, utilizando los métodos de Gauss, se descubriera exactamente ese mismo, se descubriera que hoy en día es llamado sex. Ahí tenemos entonces cómo la evidencia empírica contrarió el razonamiento puro. Dicen algunos que cuando le preguntaron a él qué pasaba con eso, cómo los hechos contradecían su teoría, él dijo, si los hechos contradicen mi teoría, peor para los hechos. No se sabe exactamente, ¿sabes? Siempre surgen como esa anécdota que él dijo realmente esa frase, pero sí, de alguna forma lo pensó, no fueron exactamente, pero nos refleja una cierta bueno, contra él como bueno, a él se llevó su gran choque, pues ya lo sabemos decir, con esa aparición de 5 años, cuando él hizo la 1801 exactamente, apareció el octavo planeta. Y de Immanuel Kant, ¿qué podemos decir? Bueno, el surgimiento de las geometrías no euclidianas. Aquí tenemos a este personaje que no le coloqué nombre, todos los conocemos, y todos estos autores conocidos, pero ellos lograron descubrir o crear estas geometrías no euclidianas. Y no solamente eso, sino que estas geometrías no euclidianas quedaron atadas a las geometrías euclidianas. ¿De qué manera? Pero tan ciertas son unas como las otras. Si una se cae la otra. No había forma, no hay forma que diga, no, esta sí y otra. No es que si la geometría de Euclides, después de 2000 años, pero él manda más. Hoy a la matemática. Y ella, si está así, entonces las demás, ninguna está por encima de la otra. Bueno, eso fue, nos podemos imaginar como un terremoto para la filosofía kantiana. Esto nos refleja, por un lado, que la filosofía no siempre, Gauss, por ejemplo, se expresaba muy mal de los filósofos de la matemática. No creamos que la filosofía siempre fue respetada. Gauss hablaba muy mal de los filósofos. Le habían hecho mucho daño a la matemática. Pero bueno, fue testigo, si sabemos la fecha, Kant murió en 1804. Gauss muere, él supo sabía de esa teoría de Kant. Y Kant fue un gran influyente. Kant dominó el espectro filosófico durante muchos años. Y también conoció el impasse, vamos a decirlo así, entre comillas, que tuvo ella. Entonces tenía razones para un poco desdeñar de la filosofía de la matemática. Bueno, avanzamos y esta es una imagen bien, bastante conocida de Cantor. Cantor llega a crear la teoría de conjuntos en contra de lo que él casi hay documentos donde él le pide él dice, no, los santos, no puede ser. Y hay una famosa frase que se recoge en la historia, y con anecdótica, es una frase real. Él escribió una carta cuando él logra demostrar que en el segmento 01
En el segmento 0,1, cardinal del intervalo 0,1 es el mismo cardinal del cuadrado. Y entonces, y más allá, pues, todo el espacio tridimensional tiene la misma cardinalidad que el segmento 0,1. Él escribe una carta a Tere, su amigo personal, y le dice, hasta que no le deje el visto bueno, yo estaré en una posición de lo veo y no lo creo. O sea, él no fue que se empezó, él empezó a trabajar y a crear cosas que iba en contra de él. Y entonces, puntos, el tema del infinito, y pues, toda una revolución que fue acogida con beneplácito por algunos, no por todos. Por todos es conocido la guerra que tuvo, tiene que ver, tiene una decir, con crónica, que retomamos adelante cuando hablemos de esas tres corrientes que se abrieron. Pero de crónica, se podemos lo adelantamos, se puede entender como el precursor de una corriente que se llamó intuicionismo. Porque él decía, todo objeto matemático tiene que poderse construir algorítmicamente una secuencia finita de pasos. Si usted no puede hacer eso, el objeto matemático no existe. Es una quimera y no solamente eso, es pérdida de tiempo. Dicen que cuando el Kronecker Lindemann demostraron la irracionalidad de Pi y la irracionalidad de E. Él decía, muy bonita su demostración, pero esos números no existen. Y estos números existen. Entonces, fíjense ustedes cómo, aquí voy al tema de los choques, de cómo ciertos objetos cuando tuvieron rechazo. No fue que aquí está esto y aquí pongo el platillo. Bueno, vamos a conectar ahora Cantor con un señor llamado aquí, alemán. Siempre esos nombres son difíciles, pero vamos a llamarlo Gottlob Frege. Gottlob Frege estaba muy entusiasmado de cómo se había desarrollado la lógica y él pretendía seguir desarrollando la lógica. La matemática es una parte. La matemática, sí, lo dice bien, la matemática es una parte de la lógica. O sea, todos los objetos matemáticos pueden ser descritos, pueden ser a través de la. Cuando apareció el de Cantor, bingo, él la tomó y dijo, esto es lo que le hacía falta para construir los fundamentos de la. Porque ya empezaba a verse la necesidad de, por un lado, algo del cual no hemos hablado aquí, que es el tema de la alfabetización del análisis. O sea, desde los tiempos de Newton y de la crítica que hizo el sacerdote Berkeley, de cómo funcionaban esas matemáticas, pero no estaban rigorizadas. Entonces, Berkeley le decía, entonces decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre creer en esas matemáticas y creer en algo que esto es fe? Se cree Dios mediante la fe. Igualmente, para ese tiempo no había demostraciones de ningún tipo que intentaran, porque ni siquiera se sabía el concepto de número. Es impresionante cómo en el cálculo diferencial hoy en día lo vemos y cómo se administra la enseñanza, cómo se administran los libros de cálculo diferencial y en la primera parte que sigue es algo dedicado al precálculo. O sea, vamos a estudiar los números precales, vamos a estudiar las funciones, y pareciese que todo fue así, no hay una corriente lineal. Bueno, ¿qué pasó?
Adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa para chequear el sonido, porque no llega y puede ser la señal. O para que podamos escuchar. Buenos días, compañero. Alguien que nos corrobore si ahora el audio es mejor. Buenos días. Se escucha un poco entrecortado. No sé si al estar más cerca mejoraría. Gracias. Bueno, ahorita que hablaron se escucha mejor. Así, es así. Quien está hablando El que acaban de hablar se escucha mejor. Habla un momentito. Probando. Bueno, para probar el sonido, voy a hablar un poquito más alto. Aquí les traje unos libros que quiero compartir con ustedes. El autor Immanuel Kant, Crítica de la razón pura. Aquí, echamos guiada y ve que todos los ejemplos son matemáticos, a pesar de que no hacía filosofía de la matemática. ¿Qué tal allí el sonido? Continuemos, que ya el sonido está mejor. Entonces quedamos en que ya a mediados del siglo XIX, con la aparición de las geometrías no euclidianas, hubo necesidad de revisar el concepto, todos los conceptos, toda la matemática se puso en remoto. Todo hay que revisarlo. No puede ser porque desde hacía 2 siglos estábamos pendientes con la de Newton. Y eso se había resuelto. Todo lo contrario, se había hecho un desarrollo enorme, ya sabemos, de Pauli, Euler, todo Europa había avanzado de una forma que abusaba, pues, la ausencia de rigor, pero avanzaban, descubrían cosas, conseguían cosas, pero nada estaba demostrado. Bueno, para todos conocidos, cómo se manipulaban las series, ese tema de las series convergente y divergente, eso no estaba clarificado, pero Euler se cansó de manipular eso. Entonces, en esa tarea se montó Frege y consiguió, ya lo hemos visto, ahora sí retomamos a Frege, consiguió la lógica y la teoría. Y estaba súper emocionado y había mandado a imprenta, ya había sacado un primer libro sobre los fundamentos de la aritmética. Son libros muy duros de leer, extremadamente duros, porque son libros escritos en términos lógicos. Ahí chocan, empiezan a chocar con Cairé, ya lo oyen. Cuando Frege está esperando el segundo volumen, está esperando, recibe una carta de un inglés no muy conocido, tipo joven, llamado Bertrand Russell, en 1912. Él estaba muy emocionado, más incluso él se molestaba porque su primer volumen no tuvo la efervescencia, no tuvo la chispa que causó principios matemáticos de la filosofía natural, que tuvo que fue el libro de Newton. Entonces, bueno, él se quejó porque la comunidad matemática vivió con cierto desdén, que era el libro puro. Entonces, bueno, igual está esperando su segundo volumen y Bertrand Russell le escribe una carta en un tono muy educado, muy cortés, muy cordial, mucho respeto a su trabajo. Y le dice algo que había encontrado en su obra. En palabras sencillas, nosotros lo que da, porque él hablaba de conjunto, como lo hablaba de una forma tranquila, y entonces Russell se preguntaba si tú has considerado el conjunto de todos los conjuntos. Si el conjunto de todos los conjuntos es un conjunto, entonces yo puedo crear el conjunto de todos aquellos conjuntos que no se contienen a sí mismos. Y eso después popularmente se conoció como la paradoja del Pantero. Pero dice, bueno, tenemos al barbero que afeita a todos aquellos caballeros que no se afeitan a sí mismos.
Y la pregunta es, ¿quién afecta al barbero? Si dice que el barbero se afecta a sí mismo, es porque él no se afecta a sí mismo. Y si no se afecta a sí mismo, debe afectar a sí mismo. Contradicción impresionante. Y vamos a leer lo que escribe cuando inmediatamente que, al contrario de la actitud que tuvo, ya comentamos de Hegel, que si los hechos contradicen su teoría, peor para los hechos. Sabemos exactamente, vamos a tomarlo como una exageración de expresión, pero contrario a eso, Frege escribe un apéndice, una hojita al final de su libro, y dice, le dice, o sea, se está refiriendo a Russell, Bertrand Russell, su bienvenida, Dulce Olivo. Dulce Olivo. Su descubrimiento, repito, se está refiriendo a Russell, su descubrimiento de la paradoja me produjo la mayor sorpresa. Incluso, yo diría, la mayor consternación, porque ha hecho tambalear los cimientos sobre los que yo intentaba construir la alimentación. Tengo que reflexionar nuevamente sobre la cuestión. Es un asunto muy serio, con la regla, en el regla 5, bueno, con la regla, el equilibrio, con el escribirlo con otro. Parece desvanecerse. La regla 5 parece desvanecerse. No solo la fundación de la aritmética, sino también la única fundamentación posible de la aritmética. Esta es la única fundamentación posible. Bueno, a partir de aquí, se retiró y murió en 1925 y más nunca nadie supo de él. Hasta ahí llegó los intentos de insertar todas Aquí tenemos el personaje en cuestión, Bertrand Russell, todo un caballero. Él se ayudó, vivió muchos años, de 1872 a 1970. ¿Cuántos años? Saquen la cuenta. Y él salió con un señor, otro matemático llamado Alfred North Whitehead, y escribió este libro que ustedes ven, Principia Matemática, porque él dijo, bueno, el problema que tuvo Frege es que abusó del lenguaje. Y entonces él creó, si los libros de Frege ya eran duros, este es extremadamente duro. Yo creo que yo no sé exactamente en qué parte del museo estarán estos libros en Londres, pero deben ser contados los matemáticos, los historiadores que han podido leer este libro. Él dedica, pues son 10 páginas a demostrar que es un cuadrado. Y él crea algo que llamó tipología de lenguajes. Entonces, el lenguaje tipo 1, el lenguaje tipo 2, que es cuando yo hablo de lenguaje, ¿a cuál me refiero? Para hablar de un objeto matemático. Porque así entonces, el logicismo y su principal idea es que sigue siendo la matemática, parte de la lógica. Lo que pensaba, pero él empieza a enmendar todo lo que el fracaso. Por cierto, Bertrand Russell, para los que saben, es uno de los pocos, o el único en la historia en recibir un premio Nobel. Pero no lo recibió en matemáticas. En los años 50, él fue galardonado por literatura. Un matemático Nobel de literatura. Contra esta corriente del logicismo saltó David Hilbert. Y él fundó algo que hoy en día reconocemos como el formalismo y propuso un programa. La idea básica de él era que los objetos matemáticos son símbolos que podemos manipular con unas reglas específicas. No necesitan tener contenido. Lo que importa es que las reglas, cómo tú juegues con esos símbolos. Entonces, él propuso el programa de Higgs, que buscaba fundamentar toda la matemática mediante una axiomatización. Basta, la axiomatización era la regla. Así como cuando uno dice, bueno, en jugar dominó el juego,
sale, que tiene tal determinada piedra, se nos movemos en este sentido y el juego en algún momento tiene que acabarse. O sea, es una regla. Nadie juega un juego infinito. ¿Vas a tener este juego? Nunca. Entonces, termina y pasa una regla. Cuando comienza, pasa una regla. Entonces, más o menos, eso es lo que él decía. O sea, hay una axiomática. Entonces, mediante esta axiomática, en primer lugar, axiomatización, mediante esta quise decir, esta axiomática, mediante la idea de axiomatización, él logró retomar el trabajo de Euclides y reescribió, que se es válida la frase, seguir los fundamentos de la geometría, en el cual se saltan muchas cosas que se habían reconocido que habían fallas. Fallas. Euclides hace cosas y se hicieron muchas cosas durante más de 2000 años, pero que no estaban totalmente justificadas. Y los matemáticos fueron descubriendo eso, pero bueno, el primer paso que hizo David Ritter fue crear esa axiomática alrededor de la geometría. Bueno, él estaba embelesado con eso y quiso llevar a todas las matemáticas. Todas las matemáticas axiomáticas. Él estaba convencido que pudiese crear un conjunto de acciones en donde toda verdad matemática se pueda demostrar y que no haya contradicciones en el sistema. Si van a por acá juego, no puede ser que alguien diga que ganó, los dos personas que un juego el dominó, son 4 personas, todos pensé que ganaron. Pero no debe haber contradicciones. Eso es lo que se quiere. Que no haya contradicciones. Que la verdad sea posible demostrar. Bueno, real, por ejemplo, todo respuesta. Contra esto, saltan los intuicionistas. Tenemos entonces una tercera corriente denominada intuicionismo. El intuicionismo decía que los objetos matemáticos son creaciones mentales. ¿Ustedes recuerdan a Enrico Caillet cuando decía que hablaba de estética y la creatividad? Y ahí hay mucho de porque es un juego de la mente. Porque Caillet, por ejemplo, criticaba, porque Caillet no sabía, criticaba enormemente esa teoría de Kant. Y hay una frase de él, definiendo de Kant, cuando dice que en algún momento de la historia nos recordaremos esa llamada teoría. ¿Por qué te cuento estas cosas? Porque, bueno, de eso, hacia allá que vamos, ¿qué papel juega? ¿Qué papel? Entonces, así decía Enrico Caire, que además no es cualquier matemática, es un gigante de la matemática. Enrico Caire, del siglo XX. Entonces, así decía, algún día recordaremos. Entonces, ya hablamos de un asesor de esta era geopolítica, donde decía todos los objetos matemáticos existen en nuestra mente y deben poderse construir en una secuencia finita de pasos. Eso significaba, esta lectura es la más polémica porque aceptar lo que decía ella era acabar con años, con toda la historia de todas las demostraciones que se habían hecho, en donde si hoy en día aceptamos la reducción al azúcar, pues ya hacer demostraciones por reducción, en donde tú no demuestras que algo existe o que algo ocurre, que algo pasa, sino demuestras que no puede dejar de ocurrir. Una cosa impresionante, ¿no? Nosotros, muchas veces, en reducción al azúcar, tú dices, bueno, ¿qué pasa si no ocurre? Una contradicción. Claro, ¿qué pasa si no ocurre? Pero nunca has dicho que ocurra. Bueno, hoy en día, ¿sabes? Funciona. Pero contra eso,
Este, ahí también el representante más importante porque fue el que escribió la obra, ¿no? En la cual daban los cimientos del nutricionismo. Los demás fueron personajes que se fueron adquiriendo al nutricionismo. Eh, Hemos dicho que para los nutricionistas las matemáticas son construcciones mentales. Hemos dicho que los objetos matemáticos deben construir una construcción finita de A. Entonces, eso significa que ellos criticaban al formalismo de Hilbert porque decían, bueno, con la axiomatización, tú ves como acerca, no, protege nada mal, pero tú no sabes en qué momento logres saltar para allá un for. Esa para proteger todo lo que va. Tú puedes tener un animal de que te dan el secado. Bueno, ya hemos dicho que Gilbert estaba muy emocionado con su programa y además él quería satisfacer la demanda. Ya hemos dicho que el punto de vista fuerte y polémico era el impresionista. El logicista no tanto. Que igualmente la lógica siempre estaba allí. No parece. Basta que tú elimines esa idea de que quieras circunscribir la matemática, toda la lógica, pero puedes seguir la lógica. Gilbert estaba muy emocionado y estaba seguro. Tanto que Gilbert mandó a escribir una frase, ya la vimos. Aquí está. Ahora, debemos saber, sabremos. Y él mandó a escribir esa frase en su tumba. Eso decía, ¿qué quería decir con eso? No hay preguntas que no tengan respuesta. Toda pregunta tiene que tener, en cualquier sentido, pero por eso debemos saber. Entonces él está muy emocionado con su programa. Entonces él decía, bueno, vamos a ver qué pasa con las paradojas. Hemos conseguido un paradojo, perfecto, pero más eliminar la teoría conjunta. Como decía Poincaré, más eliminar es axiomatizar. Eso es lo que debemos hacer. De tal manera que no cualquier cosa sea un conjunto. Y entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la teoría de Zermelo-Fraenkel, en la cual efectivamente se crea, hoy en día es conocida como teoría axiomática de conjunto, en donde no cualquier cosa, por ejemplo, no, el conjunto de todos los conjuntos no es un conjunto. Eso no existe como en la teoría axiomática. Eso no es un conjunto. No será cualquier otra cosa, una colección, lo que quiera, pero que rompe con la teoría axiomática de Zermelo-Fraenkel. Entonces, vemos entonces cómo esta idea de axiomatización Hilbert la puso en práctica con la geometría y con lo cual él se sintió galardonado, porque bueno, reinventó esa deuda de Euclides durante más de 2000 años. Pero también entonces otros discípulos de él, Zermelo-Fraenkel, habían axiomatizado la y había un éxito. Después, el tema de la axioma de elección. En términos sencillos, dice que en cualquier sucesión de puntos yo puedo seleccionar. Tan sencillo. Axioma se demuestra, pero entonces ese axioma de elección lo rechazaba. Parece que los nutricionistas rechazaban todo lo que fuera la teoría de conjunto, todo el trabajo con el infinito de Cantor. Para los nutricionistas era el infinito potencial,
el infinito aristotélico. Dijo Aristóteles, 300 años antes de Cristo, que era el que existía realmente. Lo demás era una imaginación. Entonces ellos decían que la mente no es capaz, o inclusive no es capaz de contener algo que sea infinito ya en algo. Es lo que se conoce como una potencial y el infinito actual. No hay manera de que la mente conciba el infinito en algo. El infinito siempre tiene que ser potencial. En cualquier momento me detengo y en ese momento que me detengo hay un infinito, pero puedo continuar y así obtengo el infinito potencial. No hay manera de concebir cosas como que por ejemplo, los números naturales sean infinitos o que los números reales sean infinitos. Eso no es posible a los intuicionistas. Bueno, la discusión estaba presente y entonces surge bueno, ya se había axiomatizado la teoría de conjuntos, se inserta el axioma de elección y comienza el rechazo de los intuicionistas porque están incluyendo algo que tiene que ver con el infinito, en cualquier colección de conjuntos. Entonces, Hilbert estaba muy emocionado con eso y decía, no, claro que sí se puede. Bueno, y ahí tenemos una foto de este señor. Hay una foto por ahí verdaderamente fea. Se ve, él murió, sabemos que él murió en un sanatorio, enfermo mental, pero aquí me gusta esta foto porque él fue muy amigo de Albert Einstein. En 1931, muy jovencito, Boder, hizo dos demostraciones de teoremas de completitud. Teoremas. ¿Qué fue lo que demostró Boder? Demostró que en cualquier sistema axiomático consistente y lo suficientemente rico para incluir alimentos naturales es incompleto. Siempre van a existir enunciados verdaderos sobre estos conjuntos que no pueden demostrarse ni refutarse dentro del sistema. Y para rematar, o sea, siempre va a haber, ¿qué está diciendo? El teorema dice, siempre va a haber proposiciones, siempre, en cualquier sistema axiomático que usted quiera imaginar, suficientemente rico, puede hacer sistemas matemáticos para hacer juegos y tal, y de hecho incluso en el departamento tenemos un curso de geometría axiomática, las geometrías finitas, tienen que incluir geometrías suficientemente ricas, que incluyan a los números totales. Siempre va a haber una proposición que tú no puedes demostrar que sea verdadera ni falsa, ni rechazar, ni demostrar. Pero además, con las herramientas del mismo sistema, no puedes demostrar la consistencia. Es decir, no puedes demostrar que no haya contradicciones en tu sistema. Y lo que recibió Frege con la carta de Russell fue un terremoto. Pensemos lo que esta demostración para Denis Hilbert. Ustedes pueden poner un asteroide, el cataclismo, algo así como lo veo y la repetición otra vez lo veo. Ahora, ¿cuál fue el estado? ¿Hubo avances? Claro que sí. Esta logró un avance. No se logró insertar la matemática como el sueño en los locos dentro de la... Pero lograron un avance. La lógica que hoy en día tenemos. El intuicionismo no tuvo prácticamente fue el gran perdedor, porque la matemática, hoy en día, es una matemática de David Hilbert, con algunos comentarios, porque ya está demostrado que ningún sistema puede demostrar consistencia. ¿Cómo se hace matemática hoy en día? Bueno, con alguna dosis de riesgo. De todas maneras, se hacen demostraciones y la axiomática que se asume es la axiomática de los Frank. Pero sabemos
que no es nada, nada puede demostrar su propia existencia. Bueno, ante esto, la reflexión que quiero compartir con ustedes es mostrar la matemática en la investigación. ¿Cómo ayuda su filosofía, su historia? ¿Cuál es el papel del educador? Más que yo como expositor, con los argumentos que le he dado, es como para reflexionar. He tenido gratas revisiones de algún trabajo y el doctorado, en el cual hacen una incorporación respetuosa del objeto matemático. El objeto matemático no puede ser un convidado de piedra, no puede ser algo que está en la materia, que esté sobreentendido y el peor no habla para nada. Entonces, pero así como eso he sido gratamente bueno, tiene también trabajo, por ejemplo, de estrategia para alcanzar los números enteros, pero los enteros no se dice nada. Está todo entendido. Ahí, no todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Y cuando uno me pregunta, por ejemplo, ¿dónde hay más elementos? En los racionales o en los enteros. Entonces, quiero sorprenderme con que alguien diga que es evidente que hay más racionales. Pero entonces, el objeto matemático no puede ser compilado. Y digo eso con una reflexión un poquito más profunda. Pero, por ejemplo, algo más sencillo. No pudiese preguntarse en esos trabajos donde hablan de los enteros. Bueno, vamos. ¿Por qué Z? ¿Por qué Z de nota? Pero no es una pregunta trivial. Porque después de que tengamos la respuesta, ¿por qué? La pregunta que viene es ¿y por qué se seleccionó esa Z? Tengo claro por qué. Pero ¿por qué? Entonces, cuando no profundiza, pero entonces, ¿en qué debemos caer? La matemática es una construcción colectiva y que se respetan los ámbitos. Es una comunidad donde se respetan los méritos, así como los griegos tienen unos méritos y la matemática. Hoy en día es la matemática que la matemática maya o la matemática inca son matemáticas importantes de respetar en lo matemático. Pero esas no son las matemáticas. Es importante esa matemática china, cualquier tipo de asiática, pero son importantes como construcciones panculturales, hechos matemáticos panculturales, donde podemos estudiar cómo funciona la creación. Pero esa no es la matemática. Entonces, respetamos a los griegos en ese sentido. Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes. O sea, ¿qué pasa en el objeto matemático en cualquier investigación? No debe estar. O sea, cuando hemos hablado de estas cosas, entonces algo que queda claro es que el objeto matemático es complejo por naturaleza. O vamos a trivializar. Él está allí, de él no hay nada que decir. Les ha hablado dos cosas. La cardinalidad de Z, la cardinalidad versus la cardinalidad. Que son cosas como que sencillas. Pero uno puede profundizar muchos detalles. En los reales, todos conocemos la ley de cancelación real. Si tenemos una igualdad del tipo A por B, igual a A por C, en el punto de cero tranquilamente desaparece la A y concluimos que B es igual a C. Pero esa es también rígida por una argumentación distinta a los números reales. O sea, la ley de cancelación rige los enteros con otros argumentos que no son de los números reales. Porque es sencillo, en los números reales existen los inversos. Hay una estructura de detectar inversos, prácticamente agnóstica, consigue que es igual a C. Pero en los enteros conocemos y no todo el mundo posee inversos. No todo el entero posee inversos. Y sin embargo, si A por B es igual a A por C, B es igual a C. Entonces, cuando reflexionamos sobre esas cosas, entonces uno piensa que efectivamente el objeto matemático no puede ser un convidado de piedra de investigación. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, esa creatividad, cualquier trabajo de investigación educativa, por cierto,
muy vieja, pero en este contexto que nos estamos desenvolviendo, ojalá forme parte de las cosas que ayudan a esta revista de enseñanza. Bueno, esto ha sido un poco de lo que yo quería compartir con ustedes, pero más allá de estas cosas que quisiera compartir es la interacción con ustedes. Si tienen algún comentario en el cual ya no quedó suficientemente desarrollado y algo en el cual, porque algunas veces uno en el proceso de exposición se salta los detalles. No sé si ustedes quieran algún comentario, sería enriquecedor para todos. Siéntanse relajados, conversar. Díganme, profesor. Perfecto. Aquí va, pensando que no va a quedar nada siempre claro. Se va a recordar el punto de canto de la el segmento de la última parte y esa tercera parte. Entonces, yo me imagino que es recurrente y parece que la larga no desaparece. Y al final, no desaparece. La capitalidad de uno y la cadena. A veces eso causa ciertos líos. Que con intervalo abierto, menos y medio. ¿Dónde hay más elementos? Menos y medio, guerra. Individualmente uno dice en realidad es la dirección de esto común. Y me llamó la atención también lo de la geometría. Yo soy convencido de que si no hay espacio, no hay geometría. Hay geometría porque hay espacio con computador. Y esto construye toda la geometría, la geometría de la idea de Riemann, la geometría diferencial, que por cierto, Gauss hizo bastante de la geométrica, pero uno comprende la geometría realmente cuando comprende que tiene que ver con el y la geometría solo es toda la geometría. La gente estudia en la este momento no habla de la geometría. Porque hay toda una cantidad de propiedades que, por cierto, está Hilbert, el caso de Hilbert, es porque enriquece esa geometría que a veces no pareciera como que se dispersa y que uno la puede mirar de una manera. Básicamente, un comentario lo que quería hacer, por eso, bueno, sí, los animo que hagamos esto interactivo. Uno pudiese, hasta dónde uno puede abarcar el tema del objeto matemático, de creatividad. Lo importante es que no quede básico el aprovecho, cuando decía de la biyección, con la única finalidad, uno puede preguntarse, ¿qué hay más en estos asuntos? Y sin alta, no hay alta matemática, algo sencillito. ¿Qué hay más en trabajo de números racionales? Que gustan bastante. Trabajo de números racionales. Bueno, trabajos de números racionales. ¿Qué hay más? ¿Números racionales o números irracionales? Son ideas que son contraintuitivas. Porque uno inmediatamente dice, claro que hay más razones por parte de los números racionales. ¿De qué manera se puede ver eso? Por ejemplo, de manera intuitiva. Bueno, yo le digo a la gente, bueno, empieza a escribir un número decimal y empieza a escribir allí que si vas a escribir lo racional, tienes que pensar en el periodo. Y tienes que pensar en la extensión de ese periodo. Y empiezas a escribir números desordenados allí, te das por 24 horas y sigues escribiendo y no pasa nada. Entonces, es más fácil escribir un irracional. El otro tema tiene que ver con vamos a retomar un poco, que nosotros estamos en contexto de matemáticas. Entonces vemos, por ejemplo, los programas, los libros,
¿Cómo están estructurados los programas? Bueno, obviamente en el programa no están acordes con la historia. Y eso, no es que vamos a decir que no deba ser así. Hacerlo en términos históricos sería poco complejo. Aquí nosotros vemos mucho que se llama sistemas numéricos. Y lo primero que vamos a hacer es formalizarlo con la fecha. Pero es un fenómeno. Ese fue el último. Ese fue el último en enfatizar. Y la pregunta es, ¿qué todo esto conlleva? ¿Por qué fue el último? Porque queda intuitivo, o sea, ¿por qué había que enfatizar algo que era? Teníamos a los griegos, cuando el uno, todos los demás. Entonces, no había que preguntarse nada sobre eso, pero no. Ya se habían enfatizado todos los demás ponentes. Entonces, no pueden abarcar. Que central, es fundamental. Entonces, es lo natural. Pero entonces ahí vemos cómo el tema de la programación, la didáctica, no está hecha. Bueno, y lo vemos en los límites. Entonces uno va primero los límites, luego viene el cálculo diferencial, después el cálculo integral, y parece natural para el efecto de la enseñanza, es natural que sea así. Natural no termine. Y entonces uno destina la derivada con un límite, un porcentaje incremental. No pasa. Histórica. Entonces, uno toma conciencia de que es la por lo que yo en términos metacognitivo, eso lo voy a expresar así. Lo vi por ahí, me expresa. No es lo mismo sentir miedo a saber que cuando yo siento miedo, me quedo en la emoción. Quedo en la emoción. Pero cuando yo sé que tengo miedo, incorporo ese sentimiento. El tema es de estar consciente. O sea, eso lo estoy utilizando en términos metafóricos para o sea, es importante que se escriba con qué profundidad de repente alguien quiere escribir unas notas sobre filosofía, la investigación, o que es acorde para el proceso de investigación que está llevando a cabo, o que es acorde con la metodología propia de la metodología que aplica. Entonces, tenemos que sobre esta cosa ahora, a veces están sobreentendidas, ¿sí? Sobreentendidas, no importa de verdad quiero abogar por el no puedo entender. Es difuminar. No puede ser. Bueno, seguimos. Sí. Ah, sí, porque aquí les traigo el tema del platonismo. De hecho, muy poco de ya Platón. No hablamos de Platón, pero Platón no fue un matemático en el sentido exacto de la palabra, pero y le quita la importancia. Basta decir que creó una academia en el frontispicio de la academia decía que no entre nadie aquí. Y hay registros históricos, libros, de lo que o del archiconocido, de la República. Y entonces él escribía en un término siempre de diálogo, y utilizando estos diálogos que muestran la racionalidad de los países de dos, están obviamente son racionales, por ejemplo, aparece la demostración de Irma hasta el de 17. Él reconoce que la demostración no le menos mal que llegó, fíjese, busque que mi mamá le coja entonces él armó todo un revuelo, no revuelo, sino que una vez ocupado las verdades matemáticas
son eternas e invariantes. Existen en el universo. Y nuestro trabajo es buscar apropiarnos de ellos. Bueno, eso tuvo consecuencias terribles porque eso significaba que tú no puedes manipular los objetos, no hay manera de construirlo. O sea, ¿qué haces tú? Los sentidos te engañan. O sea, el mito de las cavernas. Entonces, tienes una persona que no han visto la realidad y entonces le presentan le presentan cosas en la caverna. Entonces, la gente reconoce esas cosas. Esa ha sido su verdad. Cuando le enseñan, no la sacan, la salir, mira, pero eso, no. La verdad es que es verdad. El mito de la caverna. Entonces, lo que decía Platón es que con este mito de la caverna vemos que nuestros sentidos nos engañan. Lo que entra por nuestros ojos, lo que oímos, eso es susceptible de ser engaño, de ser engañado. Pero los objetos matemáticos no, afortunadamente ellos están protegidos, están allí en alguna parte. Imagínense, estamos hablando del siglo V, alrededor de Cristo, ¿no? Antes de Cristo aproximadamente, contra esa corriente. Platón que lo dijo, surge un matemático llamado Arquímedes, que si dio, hizo bastantes pruebas empíricas, utilizó bastantes mediciones. Bueno, así conocida la anécdota cuando un determinado rey le encomienda, tenía la sospecha que un adorno, un busto, una copa, una corona, estaba falsificado el oro, y entonces explícame si esto de verdad tiene el oro que dice que tiene. Entonces, bueno, bien, la cosa quizás está simplificada. Obviamente los anécdotas no están simplificadas, porque tiene saborcito sencillo. Él sometido en latina logró identificar para establecer una relación entre el volumen que se sumergió y el volumen de él y todo eso. Puesta en palabras sencillas y salió corriendo para la calle Eureka, sacando Eureka. Entonces, él hizo pruebas empíricas, pero también hizo demostración. Porque para poder entrar en la lista importante, o sea, ser reconocido, bueno, algo así, bueno, yo respeto lo que dice Platón, es verdad, las mis pruebas también empíricas. Yo calculo y demuestro. Durante muchos años fueron guardados los mecanismos de producción de Arquímedes, pero a principios del siglo XX, 106, se conoció el palimpsesto de Arquímedes, en donde él expone muchos de sus procedimientos. Durante muchos años se creyó, porque bueno, siempre hay matemáticas, siempre existe ese mito que la gente produce cosas, después se las guarda, se saca las cosas del bolsillo, no quiere decir cómo lo produjo. Y así lo hizo mucha gente, así lo hizo Descartes. Entonces escribían en términos muy duros para que entonces los más hábiles fueran capaces de entender lo que yo hago. Entonces, bueno, Arquímedes, para estar en la enciclopedia predilecta, voy a demostrar, pero también seguimos. ¿Sí? Bueno, la charla del doctor Andrés es exquisita. Yo creo que nos podría deleitar toda la mañana con tanto asunto de profundidad, ¿no? Porque nos conecta de una manera muy bien llevada, desde lo antiguo hasta ahora, cómo repercute, y también nos muestra en la parte investigativa la importancia que tienen estos tipos de temas. Entonces, esta es una de esas experiencias que para algunos de los participantes te puede dar un buen referente de cómo construir, por un lado, ese objeto matemático que no puede quedar tan oculto, que tiene una razón de ser, pero por otra, aquellos que les gusten temas hacia la historia, hacia la filosofía de la matemática, que también, bueno, se van protegiendo entre las muchas ramas que tenemos en el campo.
la doctora Delisa en cómo ayer nos hacía todo un mapa de elementos que podemos tomar para una investigación, ¿no? Y este es uno de ellos. Entonces, de verdad muy agradecida porque nos pudiste acompañar, enriquecer a todos los participantes, dejarnos estas impresiones que nos invitan también a seguir leyendo. Me parece maravilloso para los que están presentes, que van a tener una cercanía con los libros. Me parece un poco los ojos funcionar, pero tenerlos acá y en un momentico me lo vamos a leer. Qué maravilla tenerlos. Sí, bueno, agradezco los comentarios otra vez. Solamente para despedirme un poquito de publicidad para el caso de la línea, ¿no? Hemos dicho que Kay de Blin escribió la matemática es la ciencia de descubrir patrones. Bueno, en la línea y uno de sus objetivos es el estudio de los patrones. Entonces aquí tengo un libro donde brasileño, en donde también tiene su línea de estudiar los patrones y se hacen muchas cosas allá. El desarrollo de la matemática brasileño es impresionante. Pero contamos pues con material acerca de cosas que se han hecho en el asunto de escribir patrones. Entonces, bueno, a eso. Gracias a todos ustedes. Perfecto.